Primero, respondiendo esta vez la pregunta que está planteada para esta jornada de lunes. ¿Quién ganó el debate presidencial? ¿Daniel Noboa o Luisa González? Como siempre les digo, pues para nosotros su opinión es muy importante, así que háganos conocer justamente cuál es su criterio con respecto de quién ganó el debate presidencial, si Daniel Noboa o Luisa González. Después les invito a las 7,000 personas que están conectadas a través de la transmisión en el YouTube que nos ayuden con sus respectivos likes. Si tenemos 7,000 personas conectadas en la transmisión en YouTube, ahorita deberíamos tener la mitad, 3,500 likes. Muchas gracias por eso también, por su generosidad. Siempre los likes nos ayudan a ganar más visualizaciones, a generar más tráfico. Así que muchísimas gracias por eso. Y de paso también sugerirles y pedirles, por supuesto, de la misma manera afectuosa como siempre, que se suscriban. Quienes no se han suscrito todavía al canal de YouTube de Radio Pichincha, pues háganlo. Ya vamos por las 123,000 suscripciones. Buenísimo, en apenas un fin de semana hemos crecido más de 2,000. Muchísimas gracias por eso también, así que les incentivo y les animo a que se suscriban al canal de YouTube de Radio Pichincha. Muchísimas gracias también por la enorme sintonía que alcanzó un saludo al querido amigo Andrés Ponce, que está siguiendo la transmisión en el TikTok. Un fuerte abrazo, ya nos veremos pronto, Andrés, para rodar en la moto. Un saludo cordial. Muchísimas gracias por la enorme acogida en la transmisión de ayer. Yo no monitoreé otros medios digitales, pero sin temor a equivocarme, puedo decir que Radio Pichincha fue el que lideró la transmisión en redes sociales. Me corrige la Meli si me equivoco. Radio Pichincha lideró en la alianza. ¿Perdón? Sí, más de 40,000 personas conectadas en vivo en la transmisión de Radio Pichincha durante el debate, así que en esa alianza que hicieran con otros medios como Radio Municipal, Informa EC y Equinoccio, pues alcanzaron más de 40,000 visualizaciones en vivo, una cosa buenísima. Entonces Radio Pichincha también en la transmisión con muy buenos números. También agradecerles a todas y todos ustedes por aquello. Y gracias también, por supuesto, a las personas que a esta hora nos están reportando sintonía desde diferentes rincones del país y del mundo. Muchas gracias por eso. Me van a permitir que hoy no les nombre uno por uno, pero les quedo inmensamente agradecidos, ¿no? Tenemos reportes de sintonía desde diferentes ciudades, provincias y otros países también, desde donde por supuesto tenemos una gran sintonía de los compatriotas que nos siguen diariamente en diferentes rincones del mundo, ¿no? Así que muchísimas gracias. Entrando en materia, para mí siempre va a ser muy difícil, se los decía también en la primera vuelta, coger y plantarme aquí a manera de juez y decirles cuál de los dos ganó. Y voy a, como siempre lo hago, además de hacer un ejercicio franco de sinceridad y de absoluta honestidad con ustedes con respecto de lo que para mí fue el debate de ayer. Seguramente habrán personas a las que les va a gustar lo que voy a decir, algunas que van a coincidir, otras probablemente no, pero creo que también está en eso la riqueza de este espacio y la riqueza de lo que es finalmente el periodismo de opinión o de interpretación, que es lo que hacemos en este momento del noticiero, que es el comentario, que es además una opinión absolutamente subjetiva y personal de quien les habla. Por supuesto, como siempre les digo también, sujetándome a la línea editorial del medio de comunicación, con la cual, por supuesto, coincido plenamente, porque si no, no estaría yo aquí tampoco, ¿no? Es así de simple. Pero a mí me queda la impresión, insistiendo en el hecho de que no me voy a poner en la condición de juez o de árbitro para decir tal o cual candidato ganó, que el país sigue todavía en esa etapa de maduración, que ojalá algún rato la consigamos y la alcancemos, de construir un formato ideal de debate
en el cual las dos opciones en este caso, y me parece que ahí, por ejemplo, creo que hay que hacer un ejercicio de profunda crítica de lo que es el debate en primera vuelta, con ese exceso de candidatos que se tiene en países como el nuestro, 16 en esta ocasión, que el debate debería siempre circunscribirse a las dos opciones o a las 3 o 4 opciones quizás en primera vuelta más con mayor cantidad de intención de voto, por un lado. Por otro, ya circunscribiéndome específicamente al debate para segunda vuelta, que fue el de ayer, insisto en el hecho de que como país estamos en esa etapa de tratar de madurar políticamente y de alcanzar quizás un modelo ideal de debate que no se esté modificando para cada ocasión, ¿no? Por ejemplo, esto de incluir las famosas preguntas de respuesta abierta o cerrada, que puede convertirse en una suerte de esquema apropiado para sacar ventaja sobre determinado tema que le puede beneficiar más a uno o a otro dependiendo de si la pregunta es sí o no. Y ustedes saben específicamente a qué me refiero. Y ayer hubo 2 preguntas de lado y lado, de las cuales creo ahora se va a comentar y mucho con respecto de en el post-debate, ¿no? En el caso de Luisa González, la pregunta que le plantea Daniel Noboa con respecto de si va a cobrarles o no las deudas que tienen las empresas de la familia Noboa al fisco. Y en el caso de Noboa, que le plantea a Luisa la pregunta de si reconoce o no reconoce al régimen de Maduro, más allá de la explicación que cada uno de ellos dieron con respecto de cada una de las preguntas. De ahí lo que está clarísimo es la respuesta corta y lo que cada una de las campañas harán para construir el relato con respecto de aquello específicamente, la respuesta corta, ¿no? Creo que como país todavía nos queda mucho camino por recorrer, como les digo, para tratar de madurar un esquema de debate que sea lo suficientemente útil para que el electorado haga que ese debate sea útil y les sirva para tomar una definición, para tomar una decisión, en caso de que todavía se encuentre quizás en ese espectro, que de paso es todavía, creo yo, por el resultado que se obtuvo de la primera vuelta, un espectro muy pequeño, en donde están los indecisos o los que ahora todavía siguen creyendo que el nulo es la mejor opción. Y creo que ahí, por ejemplo, las dos candidaturas tienen un reto muy importante, si es que no se cumplió ayer el objetivo, que era convencer justamente a los indecisos y a los que todavía tienen al nulo como opción, que tanto Luisa como Daniel Noboa son la opción a elegir el próximo 13 de abril. Van a tener todavía una campaña que se va de aquí hasta el 9 de abril para convencerlos, ¿no? Y creo que ahí me parece también que hay un punto de partida antes de llegar al debate de ayer domingo, y es el hecho de entender una cosa adicional, de que este país es un país que está profundamente polarizado, y para quienes, por ejemplo, no les gustó la forma en la que se presentaron los dos candidatos ayer, ¿no? Aquellos que concluyen, y que están en todo su derecho, por cierto, yo respeto absolutamente el criterio de las personas que dicen es que únicamente les vimos pelear, es que únicamente les vimos confrontar. Bueno, de entrada les diría, el debate está no para que se peleen quizás, o para que se insulten, o para que se agredan, pero sí el debate está para confrontar, ¿no? Que es, digamos, lo que no se ve generalmente en los debates de primera vuelta, donde están tantos y son pocas las oportunidades que hay para que confronten, o como son tantos, finalmente esas confrontaciones terminan diluyéndose en otros temas, ¿no? Pero lo que pasó ayer, y volviendo a recalcar en el hecho de que yo soy absolutamente respetuoso del criterio de las personas que dicen que solo se vio confrontación, de que no se vieron propuestas, de que hubo mucho ataque, me parece que es el reflejo del país que tenemos en este momento. Y creo que ahí hay que hacer quizás una reflexión también como electores de por qué llegamos a este momento y por qué se vio esa puesta en escena como se vio ayer. Y me da la impresión de que lo que pasó ayer entre los dos candidatos es lo que somos ahora mismo y el reflejo de lo que somos ahora mismo como país.
Ustedes habrán escuchado que después del resultado de la primera vuelta hasta acá se dijo que este es un país polarizado. Bueno, ayer se confirmó, este es un país polarizado. Por eso tuvimos dos candidatos, tuvimos a Luisa y a Daniel Noboa, confrontando de la manera en que lo hicieron, con los temas además que se planteaban como ejes para el debate y cómo los dos candidatos ocupaban cada uno de los tiempos asignados para cada uno para desviarse del tema que estaba planteado, olvidarse un momento de la propuesta que estaban presentando y empezar a traer otros temas a colación. O sea, había un eje en el que se estaba hablando, me parece que era de salud y seguridad social, en donde Daniel Noboa se puso a hablar de Eduardo Franco Loor, ¿no? Y ahí me parece que sí hay que hacer un comentario aparte con respecto de cuál debía ser el rol de la moderadora, que me parece lo único que vimos ayer de Ruth del Salto, siendo también, por supuesto, absolutamente respetuoso de la señora, pero fue una suerte como de lectora de preguntas y de asignaciones de tiempo, pero no logró ubicar a los dos candidatos en el eje que estaban abordando o en la pregunta que le había planteado el uno al otro, la otra al señor candidato, ¿no? Entonces me parece que ahí algo quedó debiendo la moderadora también, como para darle un poco más de fluidez a la conversación y al debate sobre el tema que estaban abordando. Y sobre algo que también me parece a mí que hay que recalcar, es el hecho de que, a propósito de este asunto de la polarización y del ataque permanente, que también nos conduce a los ciudadanos a tomar una postura, a través de nuestro sesgo, nuestra opinión, etcétera, sobre quién estuvo mejor, quién se paró mejor, quién le frenó mejor al otro el momento de los ataques y de tales. El hecho de que en medio de esa vorágine, de esa corriente de confrontación, finalmente las cosas propositivas que podían haber planteado cada uno de ellos terminan diluyéndose, ¿no? Entonces, una de las reflexiones que hacíamos ayer en el post-debate con las personas que estábamos reunidas analizando este asunto era por las escuchas que se iban generando, por los comentarios que hacía la gente en redes sociales, por algunos otros experimentos sociales que se estaban haciendo también con ciudadanos que iban comentando con respecto al tema del debate, es que no hay propuestas, y la verdad es que propuestas sí hubo, pero que se terminan diluyendo por que lo que termina arrastrando es justamente el tema de conversación más polémico, el tema de la confrontación, y lo que les decía yo desde un arranque, ¿no? Es el de la polarización, y que ahora mismo tenemos un país polarizado. Claro que sí, y el reflejo de eso es justamente lo que pasó ayer en el debate. Y yo quiero mencionarles varias de las propuestas, por ejemplo, que plantearon los candidatos ayer. Entonces aquí un medio de comunicación digital ha recogido, el portal digital Primicias ha recogido las propuestas de Luisa González. Por ejemplo, contratar a los maestros que fueron despedidos en los últimos años y dar nombramientos definitivos justamente a los maestros para mejorar la educación. Arreglar la infraestructura educativa. Hoy le venía a escuchar, fíjense este ejercicio nomás de hoy en la mañana, que a propósito del tema de las propuestas, y arranco con el tema de Luisa porque así es como lo ha planteado este medio digital. Venía haciendo zapping mientras le venía escuchando al profe. En los cortes cambiaba y escuchaba otra radio. Entonces escuché otra radio cuyo periodista había estado asignado a la cobertura en Esmeraldas durante la semana anterior, y el periodista esta radio está alineada con el gobierno, basta escuchar su parrilla de programación y demás, pero este periodista que estuvo asignado en la cobertura en Esmeraldas durante la semana anterior a propósito de la emergencia, que por cierto no fue mencionada en el debate, y creo que es uno de los grandes temas, hay algunos otros, pero es uno de los grandes temas en los cuales quedan debiendo los dos candidatos y el formato del debate adicionalmente,
porque creo que ahí podía haber planteado la propia moderadora, ¿no? Siendo un tema tan coyuntural, lo de la contaminación por el derrame de crudo en Esmeraldas, no podía haberse quedado por fuera. Lamentablemente así pasó. Pero este periodista decía, lo que pasa es que en Quito vivimos en una burbuja. Y comentaba de que había visto las instalaciones de los establecimientos educativos muy venidos a menos, destruidos, completamente destruidas las instalaciones de escuelas y colegios públicos en Esmeraldas. Y al mismo tiempo que decía, en Quito vivimos en una burbuja, porque arranca el debate hablando sobre el eje de educación y no se dice nada con respecto de la infraestructura educativa. Y fíjense ustedes que no, porque al mismo tiempo que la señora González plantea contratar a los maestros despedidos, una de sus propuestas es arreglar la infraestructura educativa para eliminar las barreras de acceso a la educación sin cobrar nada a los padres de familia. Y ahí creo que cobra sentido algo que yo les mencionaba hace un momento. Como estábamos muy preocupados de las acusaciones de un lado y de otro, de la confrontación, de la bronca, de la pelea, y eso terminó arrastrándonos, y eso es lo que después termina generando más conversación a partir de los memes y de los productos de estos líquidos que circulan en redes sociales, nos olvidamos de las cosas positivas que hablan los candidatos, y aquí hay un par. Decía Luisa González, declarar zonas seguras a las escuelas, construcción de clínicas de rehabilitación para personas con adicción, entregar a los niños de las escuelas fiscales desayuno escolar, útiles y uniformes gratuitos, generar 2 millones de empleos para garantizar las afiliaciones y la sostenibilidad al IES, poner gente capaz frente a las unidades de salud y del directorio del IES, declarar la emergencia en el sistema de salud pública, reparar la infraestructura y construir nuevos hospitales en todo el país, empezando en provincias como Los Ríos, Esmeraldas y Manabí, que están ahora mismo enfrentando problemas por las inundaciones. Y al mismo tiempo, yo leía comentarios de la gente en redes sociales y algunos otros de estos experimentos sociales en donde la gente decía, es que no nos han dicho nada para la salud. Y acá hay algunas propuestas que tienen que ver con reparar la infraestructura, construir nuevos hospitales, declarar la emergencia en el sistema de salud, pero todo eso se diluye porque finalmente lo que nos termina arrastrando es la bronca y la pelea, ¿no? Usar toda la fuerza del Estado para reprimir a la delincuencia, tomar el control de puertos, aeropuertos y fronteras, combatir el enriquecimiento ilícito y el lavado de activos, la inteligencia y tecnología para fortalecer a las Fuerzas Armadas y la policía con equipamiento, la dolarización se garantizará y se fortalecerá con orden, trabajo y paz, bajar el IVA para dinamizar la economía, hacer una reactivación productiva a través de la inversión pública eficiente con alianzas público-privadas. La banca pública funcionará como una banca de desarrollo. CFN, Banecuador, Banco del Pacífico y BIES darán créditos de al menos el 5% para vivienda, para agricultura, economía popular y solidaria, y a 7.5% para mujeres emprendedoras y empresarios. Promover la inversión extranjera, crear unidad con los actores sociales y con los sectores políticos para sacar adelante el país, pagar los recursos a los gobiernos locales y no de manera discrecional, trabajar con todos los gobiernos locales, reconocer al gobierno de Nicolás Maduro para llevar adelante el proceso de deportación de los ciudadanos venezolanos que se encuentran de manera irregular en el país. Hay algunas de las propuestas de la señora González. Y lo propio pasaba con el señor Noboa, ¿no? Lo propio pasaba con el señor Noboa. Déjenme ver, por acá tengo las propuestas de Noboa. Ahora que las encuentre, se las comparto. Aquí están. Entregar desayuno escolar, eso ya es un hecho. Eso no se hace desde ahora, eso se lo ha hecho siempre. De hecho, uno de los cuestionamientos al señor Noboa es que el desayuno escolar, como la alimentación en las cárceles, se le ha entregado a empresas que están vinculadas con su tía. El señor ayer durante el debate dijo, la empresa El Ordeño no es propiedad de mi familia ni de mi tía. Lo que se sabe es que
hubo una venta de acciones, ¿no? Cuando se conoció toda esta polémica, y eso tampoco, digamos, se puede dejar pasar por alto, ¿no? Fortalecer el sistema de becas para acceder a educación, trabajar en infraestructura educativa, bueno, educación superior telemática, esas cosas ya existen. Entrega de 100,000 becas para que los jóvenes aprendan inglés, entrega de bonos para jóvenes emprendedores, becas estudiantiles para madres solteras, residencias universitarias, eliminar la corrupción y el call center para obtener citas. Bueno, de lo poco que se sabe también es que había una asignación para la entrega de citas a través del call center, ¿no? Y pretende eliminar algo que él mismo lo promocionaba hace algunos días atrás. Esto es increíble. Aplicar herramientas tecnológicas para la entrega de turnos médicos. Eso ya existe, ¿no? No usar como caja chica el dinero del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, generar empleo y afiliar a los jóvenes que requieren menos prestaciones de seguridad social, no subir la edad de jubilación ni el monto de las aportaciones del IES. Esto es algo que nos llamó poderosamente la atención porque en contrapartida, el presidente del directorio del IES, designado por el señor Noboa, el señor Eduardo Peña, viene hablando hace rato de la necesidad de aumentar la edad de jubilación y aumentar las aportaciones para que te puedas jubilar. Entonces, una de las cosas que debería hacer el presidente y su equipo de trabajo es o ponerse de acuerdo o decirle la verdad al país. O lo que está diciendo Noboa en campaña y en el debate, en televisión abierta a nivel nacional, o lo que dice Eduardo Peña en todas las entrevistas que concede e incluso en material publicitario que él promociona todos los días a través de sus cuentas en redes sociales. Porque el señor Peña es uno de los funcionarios del gobierno de Noboa que seguramente más gasta en pauta publicitaria en redes sociales. Todos los días ustedes se van a encontrar con la cuenta del señor Eduardo Peña con anuncios promocionados en redes sociales. Entonces que nos digan algo básico y súper elemental. ¿Cuál de los dos dice la verdad? Nada más, así de simple. Bono de $1,000 para emprendedores, para dinamizar la economía, cooperación internacional con Estados Unidos, Francia, España, no sé qué, en materia de seguridad. Aquí no habló de los mercenarios. Reformas al Código Integral Penal. Ya está reformado el Código Integral Penal a partir de lo que fue la aprobación de la consulta popular. No ha servido para nada, vuelve nuevamente a plantear reformas al Código Penal como que si fuera esa la gran solución a los problemas de inseguridad. Entrega de 450 unidades móviles a las fuerzas del orden y equipamiento, reinstaurar una base como la de Manta para hacer frente al narcotráfico. Es increíble. Bono extraordinario para los miembros de la fuerza pública, bono para mujeres, bono, crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí también creo que hay que apelar un poco a la honestidad intelectual y a aquellos analistas de todo tipo, desde periodistas, economistas, abogados, opinadores, caricaturistas y demás, a los que antes, cuando gobernaba la izquierda o cuando gobierna la izquierda, les molesta, les incomoda el que haya bonos y asistencia social para determinados sectores de la población. ¿Qué nos dicen ahora? Que el presidente Noboa pretende solucionar todos los problemas de este país con bonos. Bonos para los jóvenes, bonos para las madres, bonos para las mujeres embarazadas, bonos para los policías y los militares, bonos para todo el mundo, bonos para los afectados por las inundaciones, bonos para los afectados por por el derrame de crudo en Esmeralda, bonos para todo el mundo. Entonces ahora a todos los analistas que se pasearon durante los últimos 15, 20 años en los medios de comunicación de este país, criticando la asistencia social, criticando las políticas sociales cuando gobernaba la izquierda o cuando gobierna la izquierda o como cuando las propuestas salen de la izquierda, ¿qué opinan con respecto de esto? Quienes fueron muy críticos, por ejemplo, en el 2021, cuando a Andrés Arauz se le ocurrió la idea de la propuesta del 1,000 de una. ¿Qué dicen ahora cuando la propuesta la ha hecho el señor Noboa? Quiero saber si es que le ha caído o no le ha caído mal a este sector de la opinión pública esta propuestitis de Noboa de querer solucionar todos los problemas y los males del país
con los bonos, ¿no? Ahora quiere ofrecer bonos a todo el mundo, el presidente Noboa. Y para ir cerrando el comentario, porque se nos va terminando el tiempo, me da la impresión de que ayer, y repitiendo lo que les comentaba yo el día viernes, había una ventaja con la cual corría en este caso la candidata González, y es el hecho de que se iba a enfrentar primero a un presidente al que, y uno se da cuenta de esto cada vez que le toca al señor Noboa enfrentar una cámara, se siente incómodo. Noboa ayer demostró que el debate en sí mismo, la exposición, le incomoda, y le incomoda de entrada y de salida, porque cuando él llega a las instalaciones de los medios públicos, decide no hablar con la prensa y va de largo, ¿no? Llega junto a la señora Balbonesi con sus asesores y pasó de largo, no regresó ni a ver a los periodistas. Luisa González se detuvo y habló. Después, durante el trayecto y el desarrollo del debate, a Noboa permanentemente se le vio incómodo. Le cuesta mucho este tipo de exposiciones a Daniel Noboa. Y otra de las ventajas con las que corría ayer la candidata González es el hecho de que se estaba enfrentando a un candidato que está en el pleno ejercicio del poder, que ha tenido 15 meses para tratar de en alguna medida solucionar los problemas y no lo ha hecho. Y lejos de solucionar los problemas que viene enfrentando el país, que tienen que ver con una crisis además multipolar, crisis económica, crisis social, crisis de seguridad, crisis en el sector salud, crisis en la educación, crisis ambiental además, y no solo por lo que pasa únicamente con el tema Esmeralda, sino porque este asunto de los derrames ya se está volviendo reiterativo. De hecho, durante el fin de semana hubo otra alerta por un derrame, sino también por lo que está pasando alrededor del asunto minería, que me parece que fue uno de los grandes temas también en los que tiene muchos intereses la familia Noboa y que pudo haber pasado desapercibido en el debate. Entonces hay una multiplicidad de crisis que no han logrado ser resuelta durante estos 15 meses. Digamos, en 15 meses ya, ok, no vamos a pretender que el país se convierta en el país de las maravillas en 15 meses, pero algo pudiste haber hecho. El asunto es que vuelves nuevamente a contar los muertos como contabas, bueno, nunca dejaste de contar los muertos como has contado, ¿no? Pero al mismo nivel y al mismo ritmo que el 2023, que terminó siendo el año más violento de la historia de este país. Y ahora que estás en 2025, con Noboa al mando, ya no con Guillermo Lasso, sigues contando los muertos por las mismas cantidades, en la misma magnitud, y sigues viendo el país sumido en el mismo nivel de violencia. Y él le ofreció al país en el anterior debate, en la anterior campaña, el famoso Plan Fénix, el cual hasta ahora, dicho por varios especialistas en materia de seguridad, simplemente no existe. Y creo que había además muchas oportunidades para contrastar lo que fue el debate del 2023, no el de la primera vuelta, el debate del 2023 con respecto de lo que ha sido en donde Noboa en el 2023 hizo muchas ofertas como las que yo les acabo de leer y que después no cumplió. El hecho de que Noboa haya dicho de que no iba a subir el IVA y subió el IVA. El hecho de que Noboa haya dicho que iba a facilitar la vida de la gente, que no iba a subir el precio de las gasolinas, sino que más bien las iba a bajar, que iba a abaratar el costo de las gasolinas, y después terminó eliminando el subsidio de los combustibles y volviendo la gasolina más costosa. Fueron mentiras que el hombre dijo en el debate del 2023, y creo que ahí se perdió una gran oportunidad para hacer contraste con respecto de lo que fue el Noboa candidato del 2023 y de lo que es el Noboa candidato pero presidente y gobernante al mismo tiempo en este 2025. Un gobierno que además no maneja cifras con precisión, con exactitud, teniendo todo el aparato del Estado para hacerlo, ¿no? Un presidente que no hablaba con datos, que no hablaba con cifras, que después sus relatos eran desmontados por
por personas que conocen y mucho sobre determinadas materias, por ejemplo en el tema de la seguridad, que creo yo que es uno de los asuntos que más nos atraen a los ecuatorianos por lo que significa en este momento para el país la inseguridad. Revisen ustedes los tweets últimos del general Altamirano, que es un general comandante en su momento del ejército, que maneja mucho dato, que además estudia permanentemente, investiga información sobre seguridad, y que contrasten lo que dice el general Altamirano en sus redes sociales con respecto de lo que fue la presentación del presidente Noboa, ¿no? Cómo con datos se desmontan todos los relatos del presidente, que les insisto, además por su condición de jefe de Estado, él debería tener toda la información a la mano para ser lo suficientemente honesto y transparente, no con su contendora, con la señora Luisa González, sino con el país, para decirle la verdad a los ecuatorianos. Y lamentablemente eso no vimos ayer durante el debate. Y para ir cerrando ya, porque se acabó el tiempo, quiero ver con ustedes lo que fue la salida de cada uno de ellos del debate presidencial. Empecemos por Noboa, viendo cómo fue la salida del señor Noboa del edificio de los medios públicos. Bueno, muchas gracias, señores de la prensa. Creo que las cosas están ahora un poco más claras para las personas que todavía no han recibido su voto, y que hay dos opciones: una opción de libertad y justicia, una opción que es de Maduro y de desdolarizar. Nosotros seguiremos luchando día a día para salir adelante, para darle una mejor vida a cada familia ecuatoriana. Muchas gracias. Y ahora veamos de pasada lo que fue la salida de Luisa González y su intervención con los medios de comunicación a su salida de los medios públicos. Además, bueno, hemos terminado este ejercicio democrático y les puedo decir cuál es el resultado para mí, ¿no? Y para el pueblo ecuatoriano. El resultado es que Daniel Noboa es el presidente de la mentira. Que todo lo que dijo y ofreció en la campaña del 2023 que haría en este año y medio, nada hizo, y que hoy sigue mintiendo. Pero a ver, hay que reconocerle una verdad. Una, no va a cobrar la deuda a su familia. Y ahí la reflexión, creo, pueblo ecuatoriano, cuando mezclas el poder político con el poder económico, destrozan el país. ¿Qué pasaría si uno de ustedes no paga los impuestos al SRI? ¿Qué pasaría si uno de ustedes no factura y no paga desde el restaurante, el bazar? Pero aquí, Daniel Noboa ha dejado claro que a su familia no le va a cobrar los 94 millones que le debe al pueblo ecuatoriano, que de allí pudo haber pagado a las dializadoras y evitar que 1000 enfermos renales mueran, que de allí pudo haber pagado a Solca y evitar que nuestros hermanos con cáncer mueran, que de allí pudo haber pagado para comprar las medicinas, y que personas como el hermano de la señora en Quevedo lloró en mis brazos y me dijo: por $500 que no tuve para medicinas, se murió mi hermano. No le va a cobrar a su familia. También queden claros los vínculos con las mafias y con el narcotráfico de la familia Noboa. La presidenta de su partido y quien administra 9 empresas del grupo Noboa, la señora María Moreno, está en fiscalía por un caso de narcotráfico. Y colapsó la página de fiscalía porque la gente empezó a investigar Petronovoa y la compañía del mismo señor Noboa, en donde no pudo responder por qué está vinculada con temas de narcotráfico desde el 2022
2024, 2020, en donde en los contenedores de banano se exportaba droga. A propósito del transcurso del debate, mucho se comentó también sobre los rasgos y características machistas por parte de Noboa de referirse a Luisa González con el apelativo de Rana René a propósito de los dichosos chats del Consejo de Participación Ciudadana. Eso de mandarle a tranquilizarse, cálmate, tranquila, ¿no? Algunos asuntos que denotan justamente unas características muy machistas por parte de Noboa. Pero yo quería que ustedes vean lo que fueron las intervenciones de los dos a su salida, porque creo que demuestran la actitud de cada uno de los candidatos con respecto de lo que fue para ellos, no tanto para las audiencias, sino para ellos el debate. Me parece que, y yo particularmente, me quedo con esta intervención de Luisa González al final, a su despedida, más que con las 2 horas de debate. Porque ahí hace el contraste que me parece a mí faltó durante la confrontación. Le dijo el presidente de la mentira, porque Noboa ya mintió mucho durante el debate del 2023. Y ahora lo volvió a hacer. Y al final, Luisa expone justamente aquello. Y hay algunos temas que se venían comentando en redes sociales y que por cierto han provocado el exilio de otro periodista más como es Andrés Durán, y con quien por cierto nos solidarizamos desde este espacio por lo sucedido durante este fin de semana. Durante los días anteriores al debate trascendió esta relación, supuesta relación de una de las empresas de la familia Noboa con situaciones irregulares como el narcotráfico. Y Luisa González lo mencionó durante el debate, y esto es algo sobre lo cual la justicia de este país va a tener que investigar. No puede quedarse simplemente ahí como una publicación más de tantas en redes sociales o como una mención de una de las candidatas durante el debate. Vamos a ver qué hace la Fiscalía y qué hace la justicia en este país por investigar la presunta relación de una de las empresas de la familia Noboa con el narcotráfico. Y la relación de una de las dirigentes del partido ADN también con el narcotráfico, lo de la señora María Moreno. O sea, no puede quedarse simplemente en una mención en un debate. Algo va a tener que hacer Fiscalía, por un lado. Y por otro, lo de Daniel Noboa, a propósito también de una carta que circuló firmada por 50, por 60, por 20, 30, los que hayan sido, periodistas que andan preocupadísimos por la libertad de expresión. Una vez más el presidente sale, repite la misma cantaleta de siempre, Venezuela, como que aquí estuviéramos además eligiendo el gobierno de Venezuela, ¿no? Venezuela, yo les insisto, que resuelva sus problemas allá. Acá, el 13 de abril, vamos a elegir el gobierno del Ecuador. Y la presidenta o presidente de la República del Ecuador. El tema de la dolarización, creo que ya Luisa González hasta el cansancio lo ha dicho. Y esto es algo que les voy a repetir yo igual por enésima vez. Si hubiera querido la Revolución Ciudadana desdolarizar este país, lo hubiese hecho durante los 10 años en que gobernaron y durante los últimos 4 en que Correa gobernó con 100 legisladores a su favor de 137, cuando tenía mayoría absoluta. O sea, si querían poner otra moneda, podían haberlo hecho ahí. O sea, creo que eso ya a los ecuatorianos, en serio, basta de pretender vernos la cara de tontos repitiendo las mismas cantaletas que vienen repitiendo desde la elección, ni siquiera del 2021, sino la del 2017. ¿Ya? Y vienen construyendo ese relato durante todos estos años. Pero a los periodistas que están tan preocupados por el tema de la libertad de expresión, tienen un presidente que les habla con un desprecio absoluto y que no se queda un segundo después de esa declaración que... dime el tiempo, Esteban y Meli, por favor. ¿Cuánto dura el video de la intervención de Noboa? Menos de un minuto. 30 segundos dura el video que ustedes acaban de ver de Daniel Noboa a su salida de los medios públicos, dura 30 segundos. Esa fue toda la interacción que tuvo el presidente de la República con los medios de comunicación. Y no es solo eso, es el hecho de que permanentemente a este gobierno, cuando los medios de comunicación y los periodistas le piden información sobre el derrame de crudo, sobre la falta de medicinas en los hospitales, sobre la entrega de becas para verificar y contrastar si es que en realidad lo que dicen los spots publicitarios del gobierno, lo que dicen los ministros, es real, nunca les dan información.
siempre les dejan en visto en todos los chats de cada uno de los ministerios y oficinas públicas de este país, con el mismo desprecio con el que el presidente ayer salió dándoles la espalda a los medios de comunicación y a los periodistas, a quienes no les respondió ni media pregunta. Así les tratan a los periodistas en este país, que están tan preocupados por el respeto a la libertad de expresión en todos los chats de cada uno de los ministerios que tiene el gobierno. De aquí en adelante vamos a ver memes toda la semana, y van ustedes también, por supuesto, en todos los medios de comunicación a ver desfilar a todos los analistas habidos y por haber, que les dirán que A o B ganó el debate. Yo demando siempre el criterio de cada uno de ustedes para que puedan hacer sus reflexiones y definir finalmente cuál va a ser su opción el próximo 13 de abril. En juego está nada más y nada menos que el país, ¿no? Y la decisión que adoptemos los 13.7 millones de electores el próximo 13 de abril va a definir justamente eso, presente y futuro de un país que así como va, me da la impresión que no da más.